Bienvenidos de nuevo a su canal de chismecitos favorito del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listísimos y listísimas para el bombazo que les traigo hoy. Porque agárrense fuerte porque esto sí que es una noticia que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Hoy vamos a hablar de dos nombres que cuando se juntan incendian las redes sociales, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, exactamente esos dos. Y es que la noticia que tengo para ustedes hoy, mis amores, es digna de un guión de telenovela, de esas que te dejan pegado al televisor y sin poder respirar. Estamos hablando de una noticia que si fuera una bomba, ya habría explotado en todos los rincones del mundo. Antes de que explote la curiosidad, y antes de que salgan corriendo a comentar qué creen que pasó, les pido, por favor, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Ya saben que aquí les traemos todo lo que pasa detrás de cámaras, los secretos mejor guardados y, por supuesto, las noticias más impactantes. Y créanme, esta se lleva la palma. Así que a suscribirse. No se arrepentirán. Y ahora sí, vamos al grano. ¿Están listos? Prepárense. Porque la noticia bomba del 24 de abril de 2025, la noticia impensable que involucra a Can Yaman y Demet Özdemir es... Pausa dramática con música de suspenso. Están trabajando juntos de nuevo. Lo sé. Impactante. Después de años de rumores, especulaciones y negativas, Can Yaman y Demet Özdemir vuelven a compartir pantalla. Y no se trata de una simple colaboración en un comercial o un cameo sorpresa en una serie. Estamos hablando de un proyecto en grande. Una nueva serie que promete romper récords de audiencia y que ya tiene a todos los fans en vilo. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó para que estos dos, que parecían destinados a no volver a coincidir, de repente se unieran en un proyecto tan ambicioso? Bueno, mis amores, la historia es un poquito más compleja de lo que parece. No es solo cuestión de un guión interesante o una oferta irresistible. Hay mucho más detrás de esta reconciliación laboral que vamos a desgranar juntitos. Recordemos un poquito el pasado. Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, la serie era un éxito arrollador, y los fans, obviamente, soñaban con que su romance traspasara la pantalla. Era algo más que una simple conexión actoral. Era una chispa, una energía que se sentía a través de la pantalla, que te hacía suspirar y creer en el amor verdadero, aunque fuera en la ficción. Y bueno, la verdad es que durante un tiempo sí hubo rumores, sí hubo fotos comprometedoras, sí hubo señales que apuntaban a que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Los paparazzi los seguían a todas partes, cada gesto, cada mirada era analizada al milímetro. Se especulaba sobre cenas románticas, escapadas secretas y mensajes encriptados en redes sociales. Era una locura. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la cosa no duró mucho. De repente los rumores se apagaron, las fotos desaparecieron y, lo más importante, Can y Demet dejaron de aparecer juntos públicamente. Después de Erkenci Kuş, ambos siguieron caminos separados. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia, aprendiendo el idioma, y conquistando corazones en todo el mundo con su carisma y su físico de infarto. Se codeó con celebridades, desfiló en alfombras rojas y se convirtió en un verdadero ícono global. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando varias series y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas y talentosas del país. Demostró su versatilidad, su capacidad para interpretar personajes complejos y su talento para conectar con el público. Pero a pesar de sus carreras exitosas, el fantasma de Erkenci Kuş siempre los persiguió. Los fans, año tras año, seguían pidiendo a gritos una reunión, un proyecto juntos, algo que les permitiera revivir la magia de aquella serie que los enamoró. Las redes sociales se inundaban de hashtags pidiendo #Candem, #Erkenci Kuş regresa, #Can y Demet juntos otra vez. Era una demanda constante, un clamor popular que parecía imposible de ignorar. Y ellos sistemáticamente negaban cualquier posibilidad. Argumentaban que estaban enfocados en sus propios proyectos, que no querían encasillarse y, en general, que no era el momento adecuado. Se escudaban en razones profesionales,
pero muchos especulaban sobre posibles roces personales que les impedían volver a trabajar juntos. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque resulta que detrás de las cámaras, los productores de una importante cadena de televisión turca, la todopoderosa Star TV, llevaban años intentando convencer a Can y a Demet de trabajar juntos nuevamente. Sabían del potencial de la pareja, del impacto que tendrían en la audiencia y del rédito económico que generaría su reunión. Ofrecieron proyectos millonarios, guiones originales escritos por los mejores guionistas del país, directores de renombre con experiencia en éxitos internacionales. De todo. Pero la respuesta siempre era la misma, un rotundo no acompañado de excusas vagas y evasivas. ¿Pero qué cambió entonces? ¿Qué hizo que estos dos, que parecían tan reacios a volver a trabajar juntos, de repente dijeran que sí? Bueno, mis amores, aquí viene la parte jugosa de la historia, la que les va a dejar con la boca abierta y sin poder dormir. Prepárense para el chisme. Según fuentes cercanas a la producción, la clave para que Can y Demet aceptaran el proyecto fue, efectivamente, el guión. Pero no se trata solo de un guión interesante. Se trata de un guión que, según dicen, removió fibras sensibles en ambos actores. Al parecer, la historia es absolutamente fascinante, original y, lo más importante, les permite a ambos actores mostrar una faceta diferente de su talento, explotar sus habilidades al máximo y sorprender al público. No se trata de una simple repetición de Erkencikus, ni de una historia de amor predecible. Se trata de una historia completamente nueva, con personajes complejos, llenos de matices, y situaciones emocionantes que exploran temas profundos como la identidad, el perdón y la búsqueda de la felicidad. Además, se dice que la producción, consciente de la reticencia inicial de los actores, les ofreció a Can y a Demet un control creativo sin precedentes sobre el proyecto. Les permitieron participar activamente en la selección del elenco secundario, opinar sobre la dirección del guión, aportar ideas y sugerencias, e incluso tomar decisiones importantes sobre el diseño de producción y la banda sonora. Esto, al parecer, fue fundamental para que ambos se sintieran cómodos y confiados en el proyecto. Les dio la seguridad de que su voz sería escuchada y de que tendrían un papel activo en la creación de la serie. Pero eso no es todo, mis amores. Aquí viene el chismecito jugoso. También se rumorea que la relación entre Can y Demet ha mejorado significativamente en los últimos años. Aunque no son los mejores amigos del mundo, ni se van de copas juntos todos los fines de semana, se dice que mantienen una relación cordial y respetuosa, basada en el reconocimiento mutuo y en el respeto profesional. Al parecer, ambos están dispuestos a dejar atrás cualquier diferencia del pasado, cualquier malentendido o resentimiento, para trabajar juntos en este nuevo proyecto y ofrecer al público lo mejor de sí mismos. Maduraron, mis amores, maduraron. Y entendieron que a veces el bien común, en este caso, el deleite de sus fans, vale más que cualquier rencilla personal. ¿Y de qué va la serie? Pues, lamentablemente, todavía no hay muchos detalles disponibles. Los productores están manteniendo la información bajo llave para generar expectativa y evitar filtraciones. Lo que sí se sabe, gracias a un par de fuentes infiltradas en el set, es que se trata de una comedia romántica con toques de drama, ambientada en la vibrante y cosmopolita ciudad de Estambul. La historia gira en torno a dos personas completamente diferentes que, por azares del destino, se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto excéntrico y poco convencional. Como era de esperarse, la convivencia forzada genera roces, conflictos y situaciones cómicas, pero también, poco a poco, va surgiendo una atracción irresistible entre ellos. Pero ojo, no es la típica historia de amor cliché. Hay giros inesperados, secretos ocultos que amenazan con destruir la relación, personajes secundarios que complican la trama y un montón de situaciones cómicas que prometen mantenernos pegados a la pantalla y riendo a carcajadas. Se espera que la serie, cuyo título tentativo es Iki Yaban Kalp, Dos Corazones Extraños, se estrene a finales de 2025, preferiblemente en noviembre, para aprovechar la temporada alta de la televisión turca. La expectativa es enorme, mis amores. Los fans de Can y Demet están eufóricos, saltando de alegría, celebrando en redes sociales y organizando fiestas para conmemorar la noticia. Los medios de comunicación no paran de hablar del tema, publicando artículos, análisis y especulaciones sobre la serie. Y las redes sociales están que arden, con hashtags que se convierten en tendencia mundial en cuestión de minutos. Y no es para menos.
Después de tantos años de espera, finalmente podremos ver a estos dos talentos juntos nuevamente compartiendo pantalla y regalándonos momentos mágicos. Pero, ¿será este proyecto tan exitoso como Erkencicus? ¿Lograrán Can y Demet revivir la magia de aquella serie que los catapultó a la fama mundial? ¿La química entre ellos seguirá siendo la misma? ¿Superarán las expectativas del público? Solo el tiempo lo dirá, mis amores. Lo que sí es seguro es que esta nueva serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno global, una historia original y atractiva, dos protagonistas carismáticos y talentosos, una producción impecable y una campaña de marketing agresiva. Prepárense para el Candem 2.0. Así que, mis amores, estén atentos. Porque aquí, en su canal de chismecitos favorito, les estaremos trayendo todas las novedades sobre este proyecto. No se pierdan ni un solo detalle. Desde las primeras imágenes del rodaje, los adelantos exclusivos, las entrevistas con el director y los guionistas, hasta las entrevistas exclusivas con los protagonistas, donde les preguntaremos todo, todito, todo. Aquí lo tendrán todo. Los mantendremos informados al minuto sobre cada paso que den Can y Demet en este emocionante proyecto. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo, que se nos ha alargado un poquito, pero es que la noticia lo merecía. Espero que les haya gustado la noticia bomba de hoy. Imagínense. Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos nuevamente. ¿Quién lo diría? Una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que ha generado una ola de alegría y entusiasmo en todo el mundo. En resumen, hoy les he contado sobre la noticia impensable del 24 de abril de 2025, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizarán una nueva serie juntos. Les expliqué cómo llegaron a esta decisión, los detalles del proyecto, los rumores que circulan alrededor de la producción y las expectativas que ha generado esta noticia en todo el mundo. Quiero agradecerles a todos y a todas por ver el vídeo hasta el final. Son los mejores. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Su cariño y su fidelidad son mi mayor motivación para seguir trayéndoles los mejores chismecitos del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Can y a Demet juntos nuevamente? ¿Creen que la serie será un éxito? ¿Qué esperan de esta nueva producción? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos a todos y a todas. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de este reencuentro épico. No sean tímidos y cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de esta noticia bomba, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Prometo que les traeré más chismecitos jugosos, noticias impactantes y entrevistas exclusivas. Muchísimas gracias por todo, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan soñando, sigan creyendo en el amor y sigan disfrutando de la magia del espectáculo turco. Besitos.